en que estamos exigiendo para nuestra familia Miranda Leiva el derecho a la vivienda. Seguimos en el lobby de este albergue estatal de Acuba, Anairis Miranda Leiva, Adairis Miranda Leiva y quien les habla, Fidel Manuel Batista Leiva. Este albergue de Acuba se encuentra ubicado en el reparto de Ciudad Jardín, en la calle Cristino Naranjo, entre 4 y 6. Como decíamos, hoy es el día 18 de esta protesta anticomunista, aquí en el lobby de este albergue, donde estamos exigiendo el derecho a la vivienda para nuestra familia Miranda Leiva, ya que llevamos 2 años y 9 meses desplazados y confinados aquí en Holguín. Errantes, pero confinados aquí en Holguín, incapaces imposibilitados por culpa de la dictadura comunista de salir de esta provincia. El resto de nuestra familia Miranda Leiva se compone por nuestra madre, Maedoli Leiva Portella, expresa política, y los 2 hijos menores de edad de Adairis, Taimir Rodríguez Miranda y Elay Michelle Rodríguez Miranda, además de nuestros 4 perritos. Se mantiene en la misma situación, hoy es el día 18 de esta protesta anticomunista exigiendo el derecho a la vivienda. El intendente de Holguín, el represor corrupto y mentiroso Junior Torres Almaguer, se mantiene en silencio, al igual que el resto de los políticos corruptos de la dictadura comunista, mientras que por la parte de los esbirros, de los represores, de los militares, se mantiene el asedio, el hostigamiento, tanto por los esbirros vestidos de civil de la seguridad del Estado, como de los uniformados que merodean aquí este albergue estatal. Se mantienen los cortes de internet a intervalos, los ataques en las redes sociales y otras tácticas sucias con que el enemigo intenta apartarnos del camino. Pero como se ha dicho, esto no lo van a lograr. Nosotros tenemos un objetivo, y es que vamos a mantener esta protesta anticomunista exigiendo el derecho a la vivienda hasta lograr el objetivo o hasta que perdamos la libertad y la vida, lo que pase primero. Sí, mismo, queremos seguir denunciando el hostigamiento, represión, persecución política, el terrorismo de Estado, con amenazas de muerte y encarcelación para toda la familia, que ya también llega hasta mis 2 hijos, Taimir y Michelle Rodríguez Miranda, menores de edad. Queremos denunciar esta tortura física y psicológica que está sufriendo toda esta familia aquí en este albergue de esta Azúcar, donde su director es Oscar Manuel Limón Tandino, el director de esa Azúcar. También por la coordinadora provincial de Acuba, Joania Merencio Rosillo. En definitiva, los 3 directores que reprimen directamente a nuestra familia, porque son los que administran este albergue. Uno administra una cosa, el otro otra, porque en el comunismo hay muchos jefes y ninguna solución a los problemas, en definitiva. Ajá. Vamos a ir de mayor a menor. Vamos a seguir denunciando a Julio Andrés García Pérez, presidente del Grupo Empresarial Acuba, José Carlos Santos Ferrer, vicepresidente de Acuba, Joania Merencio Rosillo, coordinadora de Acuba en la provincia de Holguín, a los 3 directores que administran este albergue y que reprimen directamente a nuestra familia: Marta Beatriz Cruz García, madre del infiltrado en la Florida, Adrián Silva Cruz, represor comunista. Como decíamos, los 3 directores que reprimen directamente a nuestra familia son Marta Beatriz Cruz García, directora de la CNCA, Oscar Manuel Limón Tandino, director de esa Azúcar, y Pedro Manuel Vila Betancourt, director de Azutecnia Acertec. También hemos denunciado muchas veces a los individuos. Esto tiene que ver con la seguridad y la protección de estas 2, en este caso de estas 2 empresas. En el caso de Azutecnia, hemos denunciado a Ramón Ibáñez Saldívar, jefe del Grupo Custodio, y por la parte de esa Azúcar, a Raciel Morales Carrillo, jefe de la Defensa y técnico de Seguridad y Protección, y a Henry Romero Siquez, jefe del Grupo Custodio. En estos días estos elementos no se han aparecido por acá, pero esto es como las aguas mansas. Cuando los esbirros de la seguridad del Estado les ordenen irrumpir violentamente aquí, como ya lo hicieron el tercer día de protesta, ellos van a hacerlo. Por eso es que constantemente estamos denunciando, por eso es que pedimos a nuestros hermanos de lucha que nos ayuden a divulgar, por favor, porque esto, como decía Dairi ayer, esto no es fácil.
Se ve fácil debido a que ya nosotros no le tenemos miedo a la represión ni a las huelgas de hambre. De hecho, esa mochila roja y negra contiene, desde el primer día de esta protesta, y hoy llevamos 18 días, contiene, al igual que en todas las detenciones, cuando uno sale a la calle, 3 cubals, 3 bolsos de nylon cada uno con la ropa, con la ropa interior masculina y femenina, en este caso, y con el aseo de cada uno de nosotros, porque uno está bajo un proceso penal, estamos amenazados de que vamos a ser encarcelados para que muramos en huelga de hambre, y entonces son cosas que por favor pedimos que se nos ayude a denunciar. A las personas estas inocentes o malintencionadas que nos molestan o que nos distraen en las redes sociales con chisme, con asuntos sin importancia, por favor, si nos van a ayudar, no estorben. Y a la ciberclaria, que Dios lo azote a ustedes y a sus malditas familias con las 10 plagas que azotó a Egipto. Todo el que ha sido cómplice de estar en la línea de batalla, enfrentando a esta humilde familia, reprimiendo la familia Miranda Leiva. Empezamos por Cuba, la seguridad del Estado, que son los malditos viejos, los grupos de respuestas rápidas, de diferentes lados que conocemos y otros que no conocemos, sí, donde hemos estado. Todo esto respondiendo al órgano represivo de la dictadura y la seguridad del Estado. También toda esta gente, estos directivos que nosotros hemos estado denunciando de Cuba, del infame Poder Popular Municipal, Provincial, PCC, terrorista. Y también para las ciberclarias que se encuentran en las redes sociales y personas afuera que dicen ser amigos y, entre comillas, son enemigos. Pero para todas esas personas, bueno, que Dios demande las mismas 10 plagas que le mandó al faraón represor de Egipto. Así mismo tienen que llegar a todas estas personas y sus familias. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Abajo la dictadura comunista. Abajo. Vivan los derechos humanos. Vivan. Libertad para todos los presos políticos. Libertad. La familia Miranda Leiva exige derecho a la vivienda.